¿no? Vamos a SAP e ingresamos a la transacción, la CO01. CO01. Dentro de esta transacción vamos a colocar el código del material que vamos a crear nuestra orden. ¿Ok? Vamos a colocar primero el código del semielaborado. Primero vamos a crear el material semielaborado. Colocamos el código del material, el centro correspondiente y la clase de orden. El centro va a ser el 5100, la clase de orden va a ser el PP01. ¿Ok? Hay que tomar eso en consideración, por favor. Ahora, ¿qué es una clase de orden? Se me preguntarán. Una clase de orden es un documento o una clase de documento que vamos a tener en las órdenes de fabricación. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder diferenciar temas a nivel contable o hasta también temas a nivel de configuración. ¿Ok? Para parametrizaciones de configuración que nosotros vayamos a tener en el sistema. Vamos a darle continuar. Y nos va a aparecer esta pantalla en donde vamos a colocar diferentes información de una orden de fabricación. Primero, en la orden de fabricación vamos a ser importante colocar la cantidad que vamos a fabricar. Pero antes de entrar a ese detalle, si se dan cuenta, tenemos dos secciones, una en la parte superior y una en la parte inferior. En la parte superior es como que la información general de la orden y en la parte inferior es el detalle. En la parte superior vamos a tener información como por ejemplo el código de material que se va a fabricar, la descripción, la clase, la orden, el centro productivo y acá en la parte de abajo tenemos status. Estos status nos van a indicar qué acciones se han desarrollado o qué acciones faltan desarrollar dentro de una orden de fabricación. ¿Ok? Cuando nosotros vayamos a realizar cada acción, vamos a ver diferentes status. Parte de esos status está, por ejemplo, cuando creamos la orden, ese status de creación, en el sistema se genera un status de abierto. Cuando nosotros liberamos la orden, se va a empezar a generar un estatus de lib, que vendría a ser de liberación. Cuando nosotros notifiquemos la orden, dependiendo de la notificación, si es parcial, va a generarse un NoTP, que es una notificación parcial. Si va a generar una notificación final, se genera otro estatus de notificación final. Cuando hagamos consumos, también va a realizar lo que es un estatus de consumo. Y finalmente, cuando también hagamos lo que es la entrada de mercancía y el cierre técnico, cada uno de ellos va a tener un estatus dentro de este campo. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Luego, en la parte inferior, nosotros tenemos campos o pestañas. Estas pestañas nos van a detallar exactamente información referente a la orden de fabricación. Cuando creamos eh, la orden de fabricación, vamos a tener en consideración algunos datos, nada más. ¿Cuáles son los datos que vamos a tener en consideración dentro de la orden de fabricación? Es la cantidad. En cantidad le vamos a colocar el valor 1, nada más por el momento. ¿Ok? La cantidad va a ser la cantidad que vamos a fabricar del producto. En mi caso yo voy a fabricar solamente una unidad. Si ustedes quieren fabricar mayor cantidad de unidades, colocan ahí la cantidad que desean fabricar. En mi caso solamente voy a fabricar una unidad. Em, en la parte inferior hay otro dato importante que también es colocar, las fechas, ¿no? El sistema, cuando nosotros creamos la clase de orden, le indicamos dos tipos de las programaciones que pueden tener la orden. El tipo o la clase de programación se define en base a estas opciones que están acá. Nosotros podemos definir que por clase de orden ya te aparezca por defecto una clase de programación. Ahora, ¿qué hace la clase de programación? La clase de programación lo que hace es definirte cómo te va a programar la orden. Existen dos que son básicas, hacia atrás y hacia adelante. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que si yo coloco, por ejemplo, la información hacia atrás, yo tengo que colocar una fecha fin, una fecha de entrega final del producto. Y con esa información, el sistema lo que me calcula es una fecha de inicio. Y en la clase de orden hacia adelante es lo contrario. Yo tendría que colocar una fecha inicial y con esa fecha inicial
me calculan la fecha final. En este caso, tenemos la clase de programación hacia atrás. Por ende, vamos a colocar una fecha final. En este caso, vamos a colocar la fecha final que vendría a ser, yo voy a colocar que esto yo lo necesito para el 25 del 01 del 2023. Si yo le doy Enter, automáticamente me va a calcular la fecha inicial. ¿Ok? Bueno, ¿qué otro dato vamos a tener acá? Vamos a tener la clase horizonte. La clave horizonte es un dato que va a venir directamente del material que estamos fabricando. ¿Dónde lo vemos eso? Lo hemos visto ya anteriormente. Si le damos doble clic, acá en la vista de planificación de necesidades, 2. En la vista de programación tenemos clave horizonte, que es el 000. Esa información viaja acá a la orden de fabricación. ¿Qué otros datos tenemos acá que llenar? Ninguno más. Con esa información basta de horizonte, doble clic acá en la vista de horizonte es un dato que va a venir directamente del material que estamos fabricando. ¿Dónde lo vemos eso? Lo hemos visto ya anteriormente. Si le damos doble clic acá en la vista de planificación de necesidades, 2. En la vista de programación tenemos clave horizonte, que es el 000. Esa información viaja acá a la orden de fabricación. ¿Qué otros datos tenemos acá que llenar? Ninguno más. Con esa información basta y sobra para crear una orden de fabricación. Pero hay que validar algunos datos que tenga la orden de fabricación. Como les comenté en la parte superior, se ha generado estatus. El estatus que me importa a mí es el AVI. Si quiero ver estos estatus, vamos acá al icono que dice LI y vamos a poder ver qué cosa es lo que está pasando con esta orden. Me está indicando que el estatus está abierto, que quiere decir que la orden recién se ha creado, que está en fase de creación, que todavía no se ha realizado ningún tipo de verificación de disponibilidad de los materiales y que existe una norma de liquidación de la orden. Perfecto. Vamos a las siguientes vistas para ver el detalle de qué es lo que me encontramos ahí. Si vamos a la vista de asignación, tenemos información de responsables de producción. Esta información también viene del maestro de materiales. Si vamos al maestro de materiales, le doy doble clic. El responsable de producción viene de la vista de preparación de trabajo, que es este que está acá, y el planificador de necesidades viene de la vista de planificación 1, este valor que está acá. Si vamos nuevamente al material, vamos a encontrar esas dos informaciones acá. ¿Qué otros datos? Tenemos los centros donde se están fabricando el producto y las asignaciones. En caso que esta orden esté asignado a algún otro documento, esa asignación se va a colocar en este punto. ¿Qué asignaciones vamos a ver acá? Por ejemplo, si esta orden proviene de una orden previsional, podríamos tener acá el amarre de la orden previsional. Si esta orden tiene gestión de lotes, se va a generar un código de gestión de lotes en este punto. Si esta orden tiene un proceso made to order y viene desde un pedido de venta, la orden de pedido de venta se va a amarrar a esta orden que está acá. ¿Qué otro dato? Esta orden a su vez también genera una reserva. Una reserva vendría a ser la separación que yo voy a tener de un material o de los materiales que voy a consumir para esta orden de fabricación. Esa separación lo vamos a ver por medio de otra transacción. La reserva se ve por medio de la transacción, la MB23. El sistema te genera reservas automáticas. El momento que estamos ahorita creando la orden, como todavía no lo he creado, estamos en fase pre de creación. Me aparece el código que me ha generado de la reserva, pero todavía no me crea la reserva. Cuando nosotros creemos la orden, recién se va a generar reserva. Lo vamos a ver más a detalle cuando lo tengamos, cuando tengamos el detalle, o bueno, cuando grabemos la orden, vamos a ver más a detalle de esto. Bueno, entonces esto es lo que vamos a ver dentro de lo que es la asignación. En entrada de mercancía lo que vamos a ver es los datos esenciales para lo que es el ingreso de stock del material, del producto a fabricar. Tipo de stock, si es que está en libre utilización, si va a contar con algún tipo de control de calidad o si va a ingresar con respecto al bloqueo. Tiempo de entrada de mercancía tiene que ver respecto a
la fecha de programaciones, al programa, la vista de planificación 2, ahí tenemos un campo que dice tiempo de entrada de mercancía. Los suministros o las tolerancias depende de la vista de planificación de preparación de trabajo, ya lo hemos visto también. Entrada de mercancía, esto depende de la vista de planificación 2 de necesidades, el cual te dice almacén de producción. Y si, por ejemplo, el material se gestionaría en base a lotes logísticos, entonces acá aparecería el código de lote logístico. En este caso, como nuestro material no se gestiona por lote, no vamos a tomarlo en consideración. Control. Control tiene que ver para el tema del cálculo de los costos reales como los costos planes de la obra. Este es un tema más que todo para realizar ese cálculo, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer el sistema? ¿Cómo va a calcular? Las fechas, la fecha me va a dar el detalle de cuándo se ha programado la orden, inicio de programación, fin, hora, si tenemos el detalle. Cuando empecemos a notificar, también me va a dar el detalle del inicio de la notificación, o sea, el inicio de la, cuándo se empezó a notificar, cuándo se culminó a notificar, la hora que se hizo cada uno y cuando se haga la confirmación, o sea, el ingreso de mercancía al stock, también me va a indicar cuándo se realizó ese ingreso. Las cantidades también me va a definir lo mismo, ¿no? Cuándo he indicado que voy a fabricar, cuánto he notificado y cuánto he ingresado finalmente. Los datos maestros son los datos que hemos creado previamente, que todo parte de la versión de fabricación que hemos ya anteriormente creado. Si en caso tuviéramos varias versiones de fabricación y quisiéramos elegir una de ellas, simplemente le damos al arbolito que tenemos en esta parte derecha y en este punto seleccionamos la versión de fabricación que queremos tomar. En este caso solamente me aparece uno. Si en caso hubiera otro, selecciono la otra versión, le coloco seleccionar y en la parte inferior le doy check. Y con eso ya tendría la información de los datos maestros de la nueva versión de fabricación. Los textos explicativos me va a dar el detalle de, bueno, si yo quiero agregar algún tipo de nota a mi orden de fabricación, algún tipo de nota textual que de repente me va a servir eh, para lo que es el proceso productivo, algún tipo de indicación o algún tipo de nota que haya generado o que haya pasado en el proceso productivo y queramos eh, notificarlo dentro de la orden, entonces podemos escribirlo en este punto. Gestión, datos de gestión, los típicos de quién creó la orden, cuándo se creó, hora y fecha de creación, modificación, usuario de modificación y entre otros. Posiciones, en caso de que nosotros tuviéramos coproductos, acá habría posiciones. Y bueno, eso sería todo con respecto a la parte de detalle. Hay otros datos también que hay que tomar en consideración, como por ejemplo el detalle de operaciones. En la parte superior tenemos una opción que dice operaciones. En esa opción vamos a ver el detalle de operacional que tenemos dentro de la orden. Acá solamente aparece nuestra operación 10, el cual cuenta con el puesto de trabajo ST que hemos creado para la hoja de orden. Ahorita está en un estatus abierto, ¿por qué? Porque la orden de fabricación está abierta. Cuando liberemos la orden, este estatus también se va a liberar. Los componentes también. Ahorita está en un estatus abierto, ¿por qué? Porque la orden de fabricación está abierta. Cuando liberemos la orden, este estatus también se va a liberar. Los componentes también. Tenemos los componentes que vamos a consumir, la materia prima, la clase necesidad, el centro, el almacén donde se va a realizar el consumo correspondiente y la operación donde se va a realizar el consumo, la cantidad a consumir. Entonces, con esta información lo que hacemos simplemente es guardar los datos y hemos validado que todo está correcto, lo guardamos, le damos sí y me creó mi orden de fabricación. Perfecto. Ahora, hay dos pasos que tenemos que tomar en consideración dentro de la orden de fabricación. Les había comentado de que uno de los pasos era validar la capacidad y el siguiente era verificación de disponibilidad. En este caso, como nosotros no estamos viendo temas de capacidad porque si no nos vamos a explayar un poco más, vamos a detallar lo que es la verificación de disponibilidad. Para hacer la verificación de disponibilidad, vamos a ingresar a la transacción 002. Vamos a colocar nuestra orden de fabricación que hemos
creado previamente, el código que nos salió en el mensaje de creación, y ingresamos dándole. Acá lo que vamos a hacer es darle clic en la opción superior que dice material. En esa opción lo que nos va a hacer es validar de que si existe disponibilidad de materiales o no. Y en la parte inferior me va a lanzar un mensaje indicando si es que existe disponibilidad o no. En caso exista, me va a lanzar este mensaje diciendo de que tengo stock disponible para fabricar. Luego de haber hecho esa validación, lo que procedemos a hacer es la liberación de la orden. ¿Cómo liberamos la orden? Dándole clic al botón de la banderita verde que está en la parte superior. Le damos clic a ese botón y el status que está en la parte superior, que decía lib, ABIE, se modificó a lib. Entonces, ya definimos de que el status está liberado. Perfecto. Lo que hacemos ahora es grabar y con esto ya podemos realizar lo que es el flujo de proceso de fabricación de la hoja. Perfecto. Hacemos dándole clic en mensaje si existe disponibilidad, nos va a detallar lo que es la verificación de disponibilidad. Para hacer la verificación de disponibilidad vamos a ingresar a la transacción CO02. Vamos a colocar nuestra orden de fabricación que hemos creado previamente, el código que nos salió en el mensaje de creación, y ingresamos dándole. Acá lo que vamos a hacer es darle clic en la opción superior que dice material. En esa opción lo que nos va a hacer es validar de que si existe disponibilidad de materiales o no. Y en la parte inferior me va a lanzar un mensaje indicando si es que existe disponibilidad o no. En caso exista, me va a lanzar este mensaje diciendo de que tengo stock disponible para fabricar. Luego de haber hecho esa validación, lo que procedemos a hacer es la liberación de la orden. ¿Cómo liberamos la orden? Dándole clic al botón de la banderita verde que está en la parte superior. Le damos clic a ese botón. Y el status que está en la parte superior, que decía lib, ABIE, se modificó a lib. Entonces, ya orden de fabricación. Les había comentado de que uno de los pasos era validar la capacidad y el siguiente era verificación de disponibilidad. En este caso, como nosotros no estamos viendo temas de capacidad porque si no nos vamos a explayar un poco más, vamos a detallar lo que es la verificación de disponibilidad. Para hacer la verificación de disponibilidad vamos a ingresar a la transacción CO02. Vamos a colocar nuestra orden de fabricación que hemos creado previamente, el código que nos salió en el mensaje de creación, y ingresamos dándole. Acá lo que vamos a hacer es darle clic en la opción superior que dice material. En esa opción lo que nos va a hacer es validar de que si existe disponibilidad de materiales o no. Y en la parte inferior me va a lanzar un mensaje indicando si es que existe disponibilidad o no. En caso exista, me va a lanzar este mensaje diciendo de que tengo stock disponible para fabricar. Luego de haber hecho esa validación, lo que procedemos a hacer es la liberación de la orden. ¿Cómo liberamos la orden? Dándole clic al botón de la banderita verde que está en la parte superior. Le damos clic a ese botón y el status que está en la parte superior, que decía lib, ABIE, se modificó a lib. Entonces, ya definimos de que el status está liberado. Perfecto. Lo que hacemos ahora es grabar y con esto ya podemos realizar lo que es el flujo de proceso de fabricación de la hoja. Perfecto. Luego, este con respecto al producto semielaborado. Vamos a crear otra orden para el producto terminado. Ingresamos a la transacción CO01, colocamos el código del material, el centro y la clase de orden correspondiente que habíamos ya visto anterior. Ahora, luego de haber hecho esto, le colocamos Enter y vamos a colocar la información de la cantidad que vamos a producir. También le voy a indicar, voy a fabricar una unidad.
Y fecha de programación, acá me dice hacia atrás la clase, entonces vamos a colocarle desde la fecha final para que me dé la fecha inicial. Ok, ya me dio el detalle. Con estos datos lo que vamos a hacer es empezar a validar los datos de la operación. Vemos que está bien. Componentes también está bien. Pero acá hay que entrar a un detalle. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en la lista de materiales o en la hoja de ruta yo coloqué dos datos? Uno que era el control de o clave de control y el otro de componentes que era la toma retrógrada. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Vamos a ver cuando una clave de control no tenga em, consumo o ingreso de mercancía automática. ¿Ok? Vamos a cambiarle esta P3 por P1 para que no tenga ingreso de mercancía automática. Y en componentes vamos a indicar de que no va a tener ninguno de estos tomas retroactivas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no se va a consumir automáticamente nuestra orden de fabricación cuando nosotros empecemos a notificar. Solo esos cambios hay que hacer. Le damos en grabar. Y lo que hacemos ahora es hacer la verificación de disponibilidad para validar de que tengamos stock. Validamos, nos indica que está correctamente, podemos liberarla, ahora sí, liberamos la orden y finalmente empezamos a grabar la orden. Nos sale este mensaje, no le hacemos caso, le damos sí, P3 por P1, para que no tenga ingreso de mercancía automática. Y en componentes vamos a indicar de que no va a tener ninguno de estos tomas retroactivas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no se va a consumir automáticamente nuestra orden de fabricación cuando nosotros empecemos a notificar. Solo esos cambios hay que hacer. Le damos en grabar. Y lo que hacemos ahora es hacer la verificación de disponibilidad para validar de que tengamos stock. Validamos, nos indica que está correctamente, podemos liberarla, ahora sí, liberamos la orden y finalmente empezamos a grabar la orden. Nos sale este mensaje, no le hacemos caso, le damos sí y finalmente me grabó la orden de fabricación. Perfecto, ya tenemos nuestras dos órdenes grabadas. Con esto vamos a proceder a los siguientes puntos que son la de notificación.